¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ya revisamos los números, las historias que hay detrás de cada uno de ellos. Estamos en Impacto Económico. Acompáñenos durante la próxima media hora de información. En posible huelga hasta que les escuchen. Así están los trabajadores de la mina Chuquicamata. Sucede en Chile y le tenemos todos los detalles. Los precios mundiales de los alimentos van en aumento, así lo advierte la FAO, la entidad que está a cargo del tema a nivel global. Hoy en nuestra arista económica analizamos qué manos están detrás de esa especulación, detrás del encarecimiento de la comida, detrás de tanta especulación. De eso hablamos en nuestro tiempo de análisis. Economistas, firmas internacionales, políticos de todas partes confluyen en San Petersburgo, Rusia, Feria Comercial y Foro Económico Internacional que revisamos hoy en nuestro tiempo 360. La Corporación Nacional del Cobre en Chile, mejor conocida como Codelco, ofreció durante esta jornada de jueves una nueva propuesta económica a los trabajadores de la mina de Chuquicamata, quienes realizaron un llamado a huelga para que sean escuchadas sus peticiones sobre la convención colectiva. ¿De qué va la información? Aquí le contamos. La empresa Codelco ofreció a cada uno de los trabajadores de la división Chuquicamata beneficios económicos por 14 millones de pesos, equivalentes a unos $20.143, con el fin de evitar el llamado a huelga de la fuerza laboral. Los tres sindicatos de la mina Chuquicamata, integrado por 3.178 personas, habían rechazado la anterior oferta de la empresa, que incluía beneficios por 9,85 millones de pesos para cada trabajador. El vocero del sindicato número 1, Freddy Paniagua, había señalado que la negociación va mucho más allá de las cifras de término de conflicto. El vocero exigió que la empresa otorgue respuestas agradables sobre la salud post-egreso, nivelación de beneficios, derecho de los trabajadores nuevos, participación del proceso de transformación y potenciamiento del derecho de salud y hospital. Codelco busca que la etapa de mediación con los trabajadores se extienda por otros 5 días hábiles, para que el sector debata y vote el fin de semana, agregando que la oferta vencerá el lunes 10 de junio. Vamos al Brasil. Revisamos el mercado laboral del país. Persisten condiciones de desigualdad y de racismo. Así lo denuncia la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. De acuerdo a la agencia de la ONU, las personas afrodescendientes ocupan en Brasil solamente 6,3% de los cargos de gerencia y apenas el 4,7% de los puestos ejecutivos de las empresas. La UNESCO agrega que sus salarios también son inferiores a los que recibe la población blanca, mientras que los planes de igualdad de género que están dedicados a la promoción de la mujer blanca y no a la mujer negra. El coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas de Brasil, Niki Fabiancic, pidió combatir esta situación urgente en todos los frentes desde el punto de vista social, político y económico. De igual modo, pidió combinar medidas que estén dirigidas a garantizar la igualdad de género, porque la discriminación tiene una mayor incidencia en la población femenina del país. Nos quedamos en Brasil. ¿Qué ha sucedido en las últimas horas? El Tribunal Supremo Federal del país decidió por mayoría permitir las privatizaciones subsidiarias sin avales del Congreso. En el medio, Brasil de Fato, revisamos más de la información. Aquí lo traemos, tenemos todos los detalles a través de este portal digital. Nos informan que la mayoría del Supremo Tribunal Federal adoptó una posición intermedia en relación a la necesidad de autorización del Congreso para la venta de empresas estatales o parte de ellas a la iniciativa privada. Así se ha dado a conocer, decisión que también pasa a ser
pues parte de las prefecturas y de los gobiernos estatales. Según el Ministerio de Economía, Brasil tiene 134 empresas estatales, de las cuales 88 son subsidiarias y todas estarían en este concurso. Petrobras tiene 36 subsidiarias, Electrobras 30 y el Banco del Brasil 16. Así las cosas en el Brasil de Jair Bolsonaro. Así las cosas. Vamos por más. Vamos entonces a conocer qué ha estado sucediendo en otra región. Frente al asedio financiero estadounidense, frente al robo de activos petroleros, Venezuela anunció la apertura de su oficina de la empresa estatal PDVSA en la capital de la Federación Rusa, en Moscú. Va a suceder durante este mes, lo vamos a revisar en detalle cada jornada, estaremos viendo qué preparativo está por delante. Es un anuncio que lo realizó el presidente de la Compañía de Petróleos de Venezuela, Manuel Quevedo, quien participa en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. En el mes de marzo de 2019, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez había adelantado ya que el traslado de la oficina europea de PDVSA desde Lisboa hacia Moscú sería una realidad debido a que Europa precisamente no está en condiciones de poder garantizar la integridad de los activos petroleros del país. La directiva de PDVSA reitera que la apertura de esta oficina en Moscú busca nada más y nada menos que sustituir la relación comercial que históricamente se tenía con Estados Unidos y consolidar lazos con la Federación de Rusia. Y el presidente venezolano Nicolás Maduro encabezó una jornada de trabajo de salud con el propósito de fortalecer los servicios de alta tecnología en centros hospitalarios de su país. El mandatario también anunciaba la extensión de la jornada de vacunación de las Américas dirigida a niños entre 0 y 6 años hasta el 30 de junio. Criticaba a los sectores que están sacando provecho económico con la prestación de los servicios de salud. Así lo dijo, así lo ponemos a su consideración. Esto es justicia, tener un centro de imagenología así, y lo tenemos que tener en todas partes del país. Mi querido doctor Carlos Alvarado, tenemos que reventarnos trabajando por el pueblo. Doctor Carlos Alvarado, tenemos que lograrlo. Que estamos bloqueados, perseguidos, no me importa. Los recursos los paro yo y los entrego para nosotros lograr cosas tan hermosas como esta. Avanzar. La economía de Bolivia tendrá durante este año 2019 un nuevo desempeño, será en aras de la positividad. ¿Por qué? Porque lidera la expansión en toda nuestra región continente de Latinoamérica. Las recientes previsiones que ha dado el Banco Mundial indican que Bolivia crecería este año 4%, así como lo escucha. El organismo financiero ha dado a conocer y ha remarcado que el Estado Plurinacional de Bolivia, con Evo Morales a la cabeza, sumará crecimiento económico por 6º año consecutivo y el 7º en la administración del actual presidente Evo Morales, gracias al modelo económico, social, comunitario, productivo que se ha implementado desde todos los sectores de esa administración. Por otra parte, el organismo redujo las proyecciones del crecimiento del año 2019 para Brasil de 2.2 a 1.5. Vamos a hablar también de Paraguay. La redujo de 3.6 a 3.3, la de Uruguay de 1.8 a 1.5 y así pudiéramos seguir mostrando, pero tan solo como muestra un botón. Mientras estos países van reduciendo la posibilidad de crecimiento, Bolivia va aumentando. Las autoridades del Viceministerio de Presupuesto aseguran que Bolivia está preparada para enfrentar una eventual crisis internacional. Así, por las claras lo han dicho. Momento de hacer nuestra primera pausa en Impacto Económico. Usted se queda con nosotros porque al volver estaremos hablando de datos, de proyecciones, también de análisis. Esto basado en lo que ha dicho la FAO recientemente en torno a la producción de alimentos a nivel global. Se queda con nosotros. Estaremos de vuelta en breve con la Arista Económica. Acompáñanos.
Así vemos imágenes que adelantan el tema. Precios mundiales de los alimentos básicos que han comenzado en una subida de 1.8 mensual desde enero, debido al empuje de los productos lácteos, también de los aceites vegetales. Así lo ha informado la FAO en su más reciente documentación emitida de manera pública. La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura indica que su índice de evolución de los precios de los alimentos ha tenido un promedio de 164.8 puntos por cada mes, 2.2% por debajo del nivel de enero de 2018. Hay grupos, vamos a revisar, el mayor crecimiento lo han experimentado los precios lácteos, como avanzábamos, se encarecieron nada más y nada menos que esta cifra que tienen así en pantalla, 7.2% respecto a diciembre del año anterior, tras 7 meses que estaban en caída, entre otros motivos que estaban sucediendo. Esto por los limitados suministros que se estaban dando en torno a la exportación desde Europa y se fortaleció también la demanda interna. Hablamos de los aceites vegetales también. ¿Por qué? Porque en el inicio de este año los aceites vegetales se vendieron un 4.3% más caros. Estaban arrastrados por los valores del aceite de palma, cuya producción estacional disminuyó en los principales países productores, y por los de la soja o soya, como algunos le nombran, ante la mayor demanda de suministros de Sudamérica. Los precios del azúcar también se elevaron 1.3% mensual, influidos por la apreciación del real de Brasil, principal exportador frente al dólar estadounidense. Según la FAO, hay mucho más. Hay que hablar también de la carne. ¿Por qué? Porque se mantuvo a un precio similar respecto a diciembre del año anterior, cuando registraba un aumento de 0.8%, y los cereales también tuvieron su momento. Se encarecieron 1.8% ligeramente debido a la robusta demanda mundial y a la menor oferta para la exportación. Son los números de estas realidades que vemos día a día. Pero ahora bien, hay muchas interrogantes que vamos a despejar a continuación. ¿Qué hay detrás de todos estos números? ¿Cuáles son las manos que mueven el precio de los alimentos? Le contamos. Hay gobiernos, instituciones y medios hegemónicos que atribuyen la causa de la crisis alimentaria a las malas cosechas, tecnologías anticuadas, falta de cultura, cuestiones meteorológicas adversas, falta de capacidad de almacenamiento y pare de contar. Pero lo cierto es que el hambre, si bien los factores mencionados tienen su influencia, depende fundamentalmente de otras cuestiones ajenas a todo ello y que tienen todo que ver con el papel de las grandes entidades financieras, para quienes todos los recursos del planeta son terreno fértil a la hora de especular. La historia de la especulación alimentaria se remonta al siglo XIX, al expandirse la producción agrícola en los Estados Unidos. Directamente endeudados con los bancos que vendían la tierra, los campesinos no tenían más opción que producir para mercados cada vez más alejados. En ese contexto de incipiente comercio internacional de los cereales y oleaginosas, se fue operando una paulatina concentración del poder de la cadena alimentaria en manos de unos pocos pero poderosos intermediarios, ancestros de las actuales multinacionales de la alimentación. Para asegurar el buen funcionamiento de este sistema, los contratos fueron estandarizados y tomaron la forma de contratos de futuros intercambiables que pueden ser vendidos y comprados. El número de productores agrícolas individuales que participaban en un mercado de futuros era muy limitado, por ser demasiado costoso. Hoy, los que optan por ello lo hacen recurriendo a intermediarios como asociaciones de productores, empresas procesadoras, bancos, corredores de bolsa y más. Los precios de las materias primas agrícolas tienen la particularidad de ser muy volátiles y el precio de los contratos de futuro sigue esta tendencia. Los actores que intervienen en la transacción no tienen forzosamente la intención de adquirir realmente la soya o el maíz estipulados en el contrato. La mayoría de estos contratos son utilizados con finalidad especulativa, es decir, de ganar dinero con ellos, en concreto con la fluctuación de los precios de ellos. Su estrategia consiste en lograr crear una burbuja, esto es, una subida constante del precio para tratar de vender rápido y obtener un buen beneficio. Los futuros de productos básicos agroalimentarios se negocian en las bolsas de futuros agrícolas como la de Chicago, Londres o Hannover, un terreno muy atractivo para la especulación. Y en todas estas actividades especulativas, los principales agentes son, ya usted lo sabe,
los bancos, quienes se especializan en la creación de productos financieros con los que puedan llevar adelante este tipo de operaciones que se han denominado especulativas por parte de los analistas. Ahí se encuentran, citemos algunos, Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley. Ellos controlan, usted lo sabe, 96% de estos productos financieros. Es información pública, es información a la que accedimos para mostrarla y sumar también a las multinacionales como son Cargill, Bunge, ADM, que también controlan el 90% de las transacciones con capacidad para alterar los precios. Claro está, a su conveniencia. Le contamos más. La desregulación del mercado de derivados en Estados Unidos hizo posible que los inversores institucionales empezaran a entrar en 2003 en el mercado a gran escala. Goldman Sachs fue pionera con un índice que permitía a los inversores seguir los cambios en el margen de precio, incluidos los productos agrícolas. 5 años después, las inversiones de este tipo de fondos se multiplicaron por 25. Un estudio realizado por Lehman Brothers justo antes de su bancarrota, reveló que el volumen de especulación en fondos índice aumentó un 1.900% entre 2003 y marzo de 2008. Morgan Stanley estimó que el número de contratos pendientes en futuros de maíz pasó de 500.000 en 2003 a casi 2,5 millones en 2008. Las tenencias de fondos índice de productos básicos crecieron desde 13.000 millones de dólares en 2003 hasta 317.000 millones de dólares en 2008. El informe sobre el comercio y el desarrollo 2009 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo observó que la frecuencia de los cambios de precios no guardan relación alguna con el funcionamiento básico del mercado, sino que estaban impulsados por una especulación que superaba con creces las necesidades de liquidez de los mercados de materias primas para ejecutar las operaciones comerciales de los productos básicos. Según una estimación del Banco Mundial, los aumentos de los precios de los productos alimentarios básicos y el petróleo en 2007 y 2008 hicieron que el número de víctimas de la pobreza extrema aumentase entre 130 millones y 150 millones. Al menos 40 millones de personas de todo el mundo fueron empujadas al hambre a causa de la crisis de los precios de los alimentos de 2008. Una cifra similar, 44 millones, se estima que fue debida al incremento de la especulación alimentaria entre 2010 y 2011. El Parlamento Europeo llegó a admitir que los movimientos especulativos financieros son los responsables de casi el 50% del aumento del precio de los alimentos. Pero poco o nada se ha hecho para acabar con esto. Prácticamente 2.000 millones de personas utilizan más del 50% de sus ingresos para adquirir alimentos. En las regiones más pobres, esta cifra aumenta al 60 u 80%. Por lo tanto, los efectos de la subida de los precios alimentarios han sido y siguen siendo devastadores. Los alimentos quedan fuera del alcance de inmensas capas de población, incluidas las propias personas productoras. Aquí nos detenemos. Recalcamos estas cifras de la FAO porque señalan que en el año 2015 unas 800.000 millones de personas pasaban hambre. Una cifra muy difícil de entender, pero que fue toda una realidad. Por estos días ya son más de 1.000 millones. Se espera que el número pueda seguir en aumento si no cambiamos el actual modelo que produce exactamente esta situación. Si no se mueven las piezas en el ajedrez mundial, las cosas seguirán tal cual la FAO las ha estado mostrando hasta ahora. Le propongo que hagamos una pausa. Al volver tenemos mucha más información y estaremos acercándonos a eso que ya avanzábamos, el Foro de San Petersburgo, un foro internacional en el cual se habla de mucho porque hay firmas, hay empresas, hay también mucho tipo de empresario presente, al igual que políticos, porque hay que velar porque haya paz. Con paz hay mejor economía. De eso hablamos al volver. Acompáñanos. Hablamos de Rusia en nuestro 360 porque alberga importante evento comercial. Les contamos, 23ª edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, que ha abierto sus puertas desde este jueves con la presencia de importantes firmas empresariales, mandatarios de otros países. Entre ellos resalta el presidente chino Xi Jinping, invitado de honor de esta cita. Aquí nuestro equipo de producción les cuenta más detalles.
El Foro Económico Internacional de San Petersburgo abrió sus puertas este jueves con la presencia de importantes firmas empresariales y líderes de otros países, entre ellos el presidente de China, Xi Jinping. La 23ª edición de este año se celebrará hasta el próximo 8 de junio, bajo el lema Estableciendo la Agenda de Desarrollo Sostenible. El evento aborda las perspectivas de la economía rusa y mundial, la digitalización y los desafíos tecnológicos, el cambio climático y el crecimiento de la desigualdad social, entre otros temas. En este primer día del evento, el gigante tecnológico chino Huawei expresó su deseo de expandir su cooperación con Rusia a través de su hardware que es compatible con el software ruso. Hemos descubierto que las capacidades de hardware de Huawei se complementan perfectamente con las capacidades de desarrollo de aplicaciones y software de Rusia. Incrementaremos nuestra inversión en I&D y profundizaremos nuestra cooperación con Rusia. Esta nueva edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo busca batir el récord de volumen de contratos firmados, tras fijar el año pasado unos 40.229 millones de dólares. Además, para quedar como el más concurrido desde que se iniciaron estos eventos en 1997, deberá acumular como mínimo 17.000 participantes de 143 países, como ocurrió en la edición anterior de 2018. También en este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a China con muchos más aranceles. Hay una nueva imposición de tarifas, sería nada más y nada menos de 325.000 millones de dólares, así como lo escucha, 325.000 millones de dólares. Sin embargo, Trump ha dicho que esperaría hasta después de una reunión del G20 en Japón para fines de este mes y decidir desde allí si impone o no estas nuevas tarifas. Más allá que le contemos, escuche cómo lo dijo. ¿Aranceles adicionales para China? Bueno, quiere decir cuando voy a poner los aranceles adicionales de 325.000 millones. Haré esa decisión, diría, en las próximas 2 semanas, probablemente justo después del G20. De un modo u otro, tomaré esa decisión después del G20. Me reuniré con el presidente Xi y veremos qué sucede, pero probablemente lo esté planeando en algún momento después del G20. Sumamos a esta hora información del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué ha sucedido? FMI acusó a la administración del presidente Donald Trump de estar perjudicando el sistema de comercio global. Así fue como lo dijeron. Dicen que se están elevando aranceles y se están adoptando medidas para restringir las importaciones y esto afecta al mercado y al comercio global. El FMI insta al gobierno estadounidense a resolver esas distorsiones con sus socios comerciales para evitar que la guerra pueda afectar el crecimiento económico global. El organismo añade que las medidas arancelarias son ineficaces porque contienen déficit y serán dañinas también tanto para la propia economía estadounidense como para la economía a nivel mundial. En este sentido, FMI pide a Washington que no se centre solo en un pacto bilateral con China y que llegue a un acuerdo más amplio que pueda reforzar el sistema global de intercambios. Sin embargo, las incertidumbres ya son evidentes, así lo dicen expertos. El FMI destaca, y lo citamos, abrimos comillas, la deuda pública de los Estados Unidos está en un camino insostenible. Cerramos comillas, así lo han dicho. ¿Por qué? Porque dicen que se sitúa ya en el 107% del PIB, el Producto Interno Bruto, y según ese organismo, tal como lo han dicho, se lo contamos, se necesitan ajustes de políticas para revertir constantemente el aumento del déficit fiscal y poner la deuda pública en una trayectoria descendente. Así lo dijeron y así se lo contamos. Será esencial para los Estados Unidos y todos los socios comerciales, como China, México y otros. Acordarán un nuevo sistema. Acordarán eliminar las distorsiones que impiden el crecimiento y eso no solo afectará la economía de los países directamente afectados, sino que también tendrá los efectos de derrame más allá de las orillas de esos países. Indicadores petroleros, los repasamos muy rápido a esta hora al cierre de la jornada de jueves. ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo se ha encontrado el WTI?
WTI. El West Intermedia de Texas, aquí lo traemos, marcó $51.78 cada barril, subida leve de 0.11%. Barril del Brent, referencia a territorio europeo, se ubica en $60.91, ligera alza también, 0.48%, y el crudo venezolano se mantiene estable. Así lo vimos, así lo seguimos viendo, 4.26,80 yuanes, después de que había perdido 18.4 yuanes al cierre de la semana anterior. Veremos qué pasa mañana, porque ya mañana cambia este indicador. Llegamos al final, pero seguimos interconectados en redes sociales. Telesur Impacto E, Telesur TV y Osmani Telesur. También correo electrónico disponible para usted. Hasta la próxima.